¿Cómo andan amigos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Queridos Eneises. Bueno, perdón que me haya atrasado un poco en hacer este video. Quise dejar pasar una semana exacta para poder grabar cómo se sigue después del papelón histórico que Boca sufrió en Copa Libertadores, quedándose afuera en fase de grupo frente a la U Católica de Chile. Pero cuando lo iba a subir pasó justo que había fallecido el Indio Solari, que ya hice un short explicando que prefería dejar también ese día como hacer un poco de, a ver cómo lo puedo decir, de duelo por el triste fallecimiento. Ahora hay una cola de 1 millón de personas más o menos para ir a despedirlo, creo que a Domínico. Por supuesto, desde acá les mando a su familia, como hice en el short, mi más sentido pésame, y también a sus amigos, porque se fue lamentablemente un grande que tuvo la música, un tipo que con solo ver lo que hizo la última vez que estuvo arriba en un escenario, el 17 de marzo creo del 2017 en Olavarría, que si ven las fotos entre 400 y 500 mil personas asistieron a verlo por última vez en un escenario, y ahí te das cuenta lo grande, ¿no?, que fue el cantante de Los Redondos, y más aún para todos sus seguidores. Yo por edad no viví su época de esplendor, que digamos, pero sí, siempre me gustaron mucho. Es más, voy a contar una anécdota que a mí siempre me cuenta mi familia, que cuando yo tenía 2 años, en el jardín nos hicieron subir un escenario, y frente a todos nuestros padres, no sé, con una remera medio así de rock, y en un momento pusieron El Perro Dinamita, que es una canción es una canción de Los Redondos, y yo la empecé a bailar así medio descontrolado, y casi me caigo del escenario, y me tuvieron que agarrar un par de maestras y me tiraron para atrás en medio de esa canción, cuando apenas yo era muy chiquito, tenía 2 años. Y bueno, más acá en el tiempo siempre escuché mucho sus temas, mi preferido, Un poco de amor francés, y después tiene un montón, Jijiji, La Gran Bestia Pop, eh, y alguno más que me estaré olvidando. Pero bueno, se nos fue un grande, y me parece que lo correcto era en ese día, aparte además de que me había juntado, me junté con un amigo a la tarde, y después a la noche se sumaron un par, entonces es como que estuve medio ocupado, y tenía pensado ayer sábado subirlo, grabarlo, mejor dicho ayer, pero como no tenía la miniatura, recién ahora lo puedo grabar y subir, hoy domingo. El video que tengo pensado hablar sobre el triste momento que atraviesa nuestro club, para ver cómo seguimos, para ver qué conclusiones se pueden sacar, ¿no? Y traje esto. Esto me lo regaló el padre de un amigo, Claudia, a quien le mando un saludo. Ahí se ve bien. Olé, año 2001, su camiseta, el famoso topollillo, la Copa Libertadores de ese año, su partido frente a Palmeiras, su partido frente al Bayern. Román, acá, y sí, el 10 de este siglo. Este, gente, es el Román. Este es el ídolo, el que antes del año 2019 todos teníamos colgados acá, el póster de, para mí, hasta el día de hoy, el máximo ídolo de la historia de Boca, el mejor jugador de nuestra historia. ¿Saben qué pasa? A ver cómo se... ¿Lo ve bien? Bueno, creo que ahí está. El póster, gente, se guarda. El póster, gente, hay que descolgarlo y hay que guardarlo hasta que Román deje de ser el presidente de Boca.
¿Por qué quise arrancar con este póster que tengo y que acá, como ven, para mí hay que dejarlo a un lado, guardarlo y no tenerlo más colgado por el momento? Porque quiero que de una buena vez por todas, nosotros entendamos que no es el ídolo, aquel que brilló, aquel que describí lo que hizo en el año 2001, ni que hablar en el 2000, en esa Libertadores, el caño a Yepes, el partido con el Real Madrid, cuando volvió en el 2007 que ganó la Copa Libertadores prácticamente solo, con el gol a Cúcuta, a Libertad, a Gremio, a Vélez, los goles a Gremio. Y podemos seguir y podemos hablar de la que llegó a la final de la Libertadores del 2012 y fue la figura de ese equipo, campeón de los Aperturas 2008 y 2011. El gol a River de tiro libre, que es lo que más o menos viví yo. Y un montón de cosas más que hicieron a Juan Román Riquelme el máximo ídolo por lo que fue adentro de la cancha. Hay que separar a ese tipo, crack, para mí entre los 3 mejores futbolistas de la historia, ídolo absoluto, lo amamos todos, por lo que fue dentro de la cancha. Desde el año 2019 hasta hoy, gente, no es el ídolo. Porque desde el año 2019 no es el Román jugador el que volvió a Boca, no es el tipo que entra a la cancha el que volvió. Es el tipo de pantalones largos. Es el tipo que, si bien creo yo que los primeros 4 años fueron positivos, que ganó campeonatos locales, que llegó a una final de Copa Libertadores, que eliminó 2 veces a River, que potenció juveniles, hablo de los primeros 4 años, no como presidente, sino del vice encargado del fútbol profesional y juvenil de Boca. Entonces a mí me parece que esos primeros 4 años desde que él volvió habían sido positivos, ganó bien las elecciones, y desde las elecciones pasadas hasta el día de hoy es un rotundo fracaso todas las competencias que Boca aspira a ganar o a competir, como dice él mismo. Entonces yo quiero que los hinchas de Boca entendamos que el tipo del póster que yo acabo de poner, hay que bajar el póster y hay que guardarlo y tenerlo en el baúl de los recuerdos. Porque si no, cuando le vamos a exigir a Riquelme, le vamos a seguir viendo al ídolo. Y gente, no es el ídolo. Este es un tipo que ganó de forma legítima las elecciones, con el 65% de los votos, el presidente más votado de la historia del fútbol argentino, un dato de la realidad, y que en estos 2 años y medio que pasaron de las últimas elecciones hasta hoy, es una máquina de desilusionarnos por completo a todos los hinchas de Boca. ¿Qué puedo decir, por ejemplo? Eliminación papelonesca, una deshonra a la historia de Boca, las 2 últimas eliminaciones por Copa Libertadores, U Católica este año y Alianza Lima en el otro. El tema del mail en la Copa Sudamericana, se deben acordar que se olvidaron de anotar los refuerzos tarde porque no supieron mandar un mail. La elección de técnicos, Diego Martínez, Gago, mantener a Úbeda 6 meses más, no sin haber una puta planificación, perdón por la mala palabra, a la hora de traer los refuerzos o a la hora de promover a los juveniles, que si bien ya están jugando a varios, pero me parece que como Aranda, que terminó jugando, no hizo la pretemporada en enero, y así puedo seguir con un montón de casos más. Con habernos prometido que iba a cruzar a hablar con los vecinos, por habernos prometido que íbamos a tener años divertidos, y no solo que no cumplió con lo de los años divertidos, sino que tampoco cumplió con la promesa de ir a cruzar la cuadra sobre el Valle Berlucea para hablar con los vecinos del barrio de La Boca para comprar los terrenos y así cerrar la cancha. Que no supo sacar al Consejo de Fútbol a tiempo, que sigue hoy escuchando a su amigo que sigue hoy, Marcelo Delgado. Entonces hay que entender
por todos estos argumentos que les estoy dando, que hoy ya no está más el ídolo. Que el ídolo va a seguir siendo siempre y que hay que descolgar el póster. Hay que guardar el póster en el baúl de los recuerdos. Hay que exigirle a Riquelme, presidente, porque hoy no es el jugador, hoy es el presidente del club más grande absoluto del mundo. Entonces yo quiero que entendamos esto, que por favor hagamos el ejercicio de cada vez que vemos a Riquelme en el palco, no veamos más al ídolo. Que cada vez que tengamos que exigirle algo a Riquelme, no veamos el póster. Que cada vez que tenemos que ver la camiseta de Boca, por el momento no veamos más la 10 de Román en la espalda. Porque ese Román va a ser está en el baúl de los recuerdos, como algo maravilloso, como alguien que nos dio todas las alegrías. Este tipo de hoy está en deuda con la gente. Le queda 1 año y medio, todavía tiene una bala, una última ficha. Yo ya dije que para mí igual no se tiene que presentar, que es momento de alguien nuevo. Y yo acá no voy a salir, gente, a decir apagué la tele. Como le dijo el Chavo Fuchs, que tenía que prender la tele. Bueno, yo la apagué. Porque yo no soy el presidente de Boca. Porque vos sí, Roma, tenés que por momentos prender la tele. Para ver a los jugadores que de verdad hay que traer y no cualquiera que te aconsejan tus amigos. Me olvidé lo que iba a decir. Entonces, creo que más o menos iba por acá. Román en el baúl de los recuerdos. A Riquelme hay que exigirle porque está en deuda. Todavía le queda 1 año y medio. Le queda una última ficha, que ahora voy a hablar del técnico. Pero me parece que ya gastó, y al pedo, 2 años y medio, que podrían haber sido positivos, porque Boca pudo haber ganado un par de campeonatos, pero parece que se eligió ser un fracaso rotundo. Yo sigo convencido, como dije en el video pasado, que Román no tenía que presentarse en las elecciones del año que viene. Salvo que gane la Copa Libertadores el próximo año. Después no se va a tener que presentar, gente. Porque Román, si vos querés seguir, que la gente siga recordando tu paso como futbolista, vos lo que tenés que hacer el próximo año es dar un paso al costado en las elecciones. No presentarse y dejarle lugar a una, para mí, tercera opción. A alguien nuevo. Porque también, como dije en el short, así como Riquelme ya está en el baúl de los recuerdos, para mí Macri también ya está en el baúl de los recuerdos. Porque Macri, le voy a reconocer que los títulos que ganamos, todas las alegrías durante su presidencia, pero después fue una máquina de mandarse cagadas tras cagadas. Saquemos lo nacional, que fue un pésimo jefe de gobierno y uno de los peores presidentes de la historia de la Argentina. Saquemos eso, Vamos a lo que es Boca. Eligió en el año 2011 como presidente a un hincha de Huracán que nada tenía que ver con Boca, que lo había puesto de tesorero en el 2008. Terminó apoyando y terminó diciendo tenemos que votar a este. ¿Se acuerdan? Los pasaportes, renovó el pasaporte que nosotros nos encargamos de ir a Japón, voten a Angelici. Se equivocó mucho en esa elección de el sucesor para la gestión de Pedro Pompilio y Ameal. Y no conforme con eso, todo lo que hizo en las elecciones pasadas, ¿se acuerdan? Suspender las elecciones, querer intervenir a Boca, el 9 de Qatar, y podemos seguir con varias cosas más, incluso hoy con las declaraciones que hace, incluso con ciertas cosas que me parece que no van, que ya lo dije creo en el partido con Cruzeiro, que no me voy a meter ahora, pero me parece que ya es hora de que Boca empiece a tener nuevos aires a partir del 2027 en su comisión directiva.
y que volvamos a tener a un Macri presidente, pero ahora como una tercera opción. No voy a decir quién, porque no me corresponde decir quién. Y a un nuevo, no va a ser igual a él, pero si se puede de lo más cerca que podamos, a un Román dentro de la cancha. Pero todavía, a pesar de estos deseos que yo tengo para el próximo año de que Boca haga una renovación importante en todo sentido, yo tengo que hablar de lo que va a pasar de acá a 1 año y medio. Boca va a enfrentar la Copa Sudamericana cuando termine ahora el Mundial. Le va a quedar el torneo local. Se puede cruzar con River en semis de Sudamericana. A Román, gente, le queda una ficha como para poder terminar su gestión de la mejor manera. Y esa ficha es de una buena vez por todas elegir de verdad un técnico y entender que no hay que subestimar más el puesto del director técnico. Porque fíjense, y qué mejor lo prueba lo que estoy diciendo, que cuando Román apenas asume en el 2019, trajo a Russo de técnico. Y trayendo solamente a Paul Fernández y a Zambrano, los mismos jugadores que estaban antes, con Russo, porque con Alfaro no daban pie con bola, con Russo en 7 fechas lograron coronarse en un campeonato que parecía imposible en aquella última fecha frente a Gimnasia de Diego con el gol de Tevez. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese para entender la importancia que tiene, y más aún ahora en el mundo, el puesto del director técnico? Que puedo hablar de los que lo dirigió Riquelme, Bianchi, Basile, Peckerman, Falcioni, Pellegrini, Bilardo, Pasarela al principio en la selección. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese? De con todos los monstruos que lo supieron dirigir, no pueda o no quiera traer un técnico con espalda de verdad. Yo acá, gente, yo no voy a salir acá a tirar encima su archivo como están haciendo todos. Me parece que yo no pego en el piso, pero sí yo voy a decir lo que está mal y lo que está bien, porque para mí lo que tiene que hacer el hincha de Boca es criticar lo malo y elogiar lo bueno. Que no todo es bueno y que no todo es malo. Que hay que buscar si bien el punto medio, decir lo malo y lo bueno. Entonces, con todas estas cosas que yo estoy diciendo el técnico, me parece que es hora de que Román pueda terminar su gestión de la mejor manera, coronándose con un campeonato o coronándose con la Sudamericana, pero trayendo un técnico de verdad. Todo parece indicar que el próximo técnico de Boca será uno de la casa, un ex técnico, Rodolfo Martín el Vasco Arruabarrena, que ya fue técnico entre el 2014 y el 2016. 10 años después, todo parece indicar que va a volver a Boca, campeón en el año 2015, tanto del torneo local como de la Copa Argentina. Si vamos a lo que es el cariño personal que yo tengo por el Vasco, más allá de haber sido el 3 de la Copa Libertadores del 2000 y del bicampeonato 98-99, es un técnico que para mí en Boca es un técnico que en Boca no solo demostró, sino que además yo tengo un cariño personal porque hizo que yo viera a Boca campeón por primera vez en mi vida. Porque yo en el año 2015 tenía 8 años y la última vez que Boca había salido campeón del torneo local en el 2011 tenía 4 y al año siguiente la Copa Argentina con 5. No recuerdo mucho, yo tengo recuerdos a partir de los 6, 7 años de Boca. Entonces, la primera vez que yo veo campeón a Boca fue justamente con el Vasco Arruabarrena de técnico. Y salió campeón y ganó 2 clásicos en el 2015 y en el 2014 en la Copa Sudamericana le robaron a mano armada en la vuelta anulando aquel gol a Gigliotti. En el 2015 ya sabemos todo lo que pasó, Donofrio, Bursaco, el día de Gas Pimienta, que fue el único que lo quiso trompear a Donofrio, vayan a ver las imágenes, mientras el antiboca de Gago lo quería sacar de ahí. A nuestro técnico, que quiso hacer justicia por todos los hinchas porque nadie podía entender cómo el presidente de River estaba en nuestra cancha. El Vasco fue el único que lo quiso cagar a trompadas a Donofrio.
Entiendo que hace un año que creo que no está dirigiendo. Después la carrera del Vasco cuando se fue de Boca fue a Arabia Saudita, por ahí. No fue de las grandes ligas. Entiendo que después su currículum no es que mejoró, sino que creo que hasta se quedó estancado en el tiempo. Pero me parece que es mejor para Boca que un tipo... O sea, yo veo bien, yo lo veo positivo. Yo veo aprobada la llegada del Vasco Arruabarrena. Para mí no está mal, para mí está bien apuntado. ¿Por qué? Porque es un tipo salido de la casa, que sabe lo que es Boca, que ya dirigió a Boca y que cuando dirigió a Boca le fue bien. Porque si salís campeón te va bien. Después sí, también me dirán la Supercopa con San Lorenzo, eso lo entiendo. Yo hasta el día de hoy tengo mis serias dudas si no les serrucharon el piso a algunos jugadores porque Boca era campeón y a los 2-3 meses ya era un desastre con casi el mismo plantel, porque no recuerdan que, no olvidemos que Angelici vende a Caleri a un grupo inversor que asimismo lo termina vendiendo de San Pablo. Algo medio raro, pero bueno, pasó. Y termina volviendo Osvaldo, roto. Es como que el plantel un poquito se le desarmó, pero seguía todavía manteniéndose en la gran mayoría de sus casos. Para mí el Vasco se merece otra oportunidad, yo lo veo bien. ¿A quién hubiera buscado yo? Yo creo que al Vasco lo hubiera puesto como una tercera opción, porque mi opción principal, y lo he dicho siempre, es Martín Palermo, porque lo veía con la espalda necesaria como para agarrar a Boca en este momento y ver qué sale, y si podemos volver a juntar a la dupla que tantas alegrías nos dio en la década del 2000. Entiendo que ahora en otro rol, pero hubiera sido algo absolutamente fantástico. Y la segunda alternativa que yo hubiera ido a buscar era el turco Mohamed, que ya también demostró ser un gran técnico, que se muere de ganas por dirigir a Boca, que jugó en Boca. Y yo creo que a ese tipo de técnico con espalda también lo hubiera ido a buscar antes que al Vasco Arruabarrena. Y si ninguno de los dos me decía el sí, al Vasco lo hubiera terminado yendo a buscar. Y por eso veo positiva su llegada, porque yo lo hubiera metido entre los 3 candidatos. Primero Palermo, después Mohamed y después el Vasco Arruabarrena. Bánquenme que voy a buscar agua. Acá estamos. Habré tardado unos segundos. Bueno, les decía que yo al Vasco lo hubiera tenido una tercera opción, pero veo bien positiva. Lo veo positivo su llegada a Boca, porque no olvidemos tampoco que hizo jugar bien un equipo que tenía Meli, Rolim, Tobio, Peruzzi, Marín, Fuenzalida, Pablo Pérez. Y estoy intentando acordarme otros. No jugadores malos, pero tampoco grandes cosas como Luciano Fabián Monzón, Sebastián Palacios, Bentancur. No el Bentancur que estamos ahora, hablo del Bentancur de hace 10, 11 años atrás, que era un espanto. Y también algunos pibes que también supo promover, como Cubas, el propio uruguayo que nombré. Creo que Forlín. Forlín había vuelto al préstamo. Mesidoro, Venegas, y puedo seguir acordándome de los jugadores que supo promover el Vasco Arruabarrena. Nahuel Molina Lucero, que lo hizo debutar, el hoy lateral campeón del mundo de la selección. Entonces me parece que con ese plantel, no tan gran plantel, que sí igual tenía otras figuras, pero sin ser un gran plantel, me parece que le supo sacar el jugo. Entonces yo lo quiero ver con un plantel con Vareiro, Merentiel, Aranda, Paredes. Entonces yo veo positiva si se llega a dar su llegada al Vasco Arruabarrena. Y evidentemente el propio Mauricio también lo ve bien, porque dijo que si Boca el otro día estaba saliendo a un lugar y un periodista le preguntó quién tiene que ser el técnico de Boca, y dijo que si Boca tenía una comisión directiva seria, no podía salir entre Palermo, también lo dije yo, Tevez, el Mellizo y Arruabarrena. Entonces, si bien Arruabarrena, que Boca es una comisión directiva seria para el propio Mauricio, entonces, evidentemente, mucho vemos bien la llegada del Vasco a la conducción técnica de Boca. Y espero de verdad que si se llega a dar,
más allá del cariño personal que tengo, pueda hacer con todos los éxitos del mundo, ¿no? Después, yendo al plantel, me parece que hay que hacer una limpieza importante, la voy a dar ahora. Me parece que Boca va a tener que incorporar un poco, porque lo que pasó el otro día, gente, no se puede permitir. No se puede permitir. Ya por lo menos Úbeda lo corrieron. Pero me parece que Boca tiene que desprenderse de los dos arqueros que tiene. De los tres, mejor dicho. Del cebador de mate lo dejo a un costado porque ni vale la pena expresarme, porque ya saben el porqué. Marquesín, porque desde que llegó no le dio y se cagó en una serie de penales frente a Alianza Lima. Y porque a Bray no le da. Porque Bray tiene que irse a préstamo y ver cómo se puede foguearse en algún club más chico. Porque evidentemente ahora no le da para estar en el arco de Boca. Porque ataja asustado. Porque me doy cuenta que ataja asustado sin confianza. Entonces yo creo que como suplente, para mí vas a tener que dejar al de la reserva. Y Boca va a tener que ir a buscar un arquero. ¿Quién es mi favorito? Juan Musso, que va a ir al Mundial ahora. Me parece que con un llamado y desprendiéndote de algunos salarios que los voy a decir ahora, me parece que se le puede pagar un buen contrato. Walter Benítez, otra opción. Rochet, ¿por qué no? Arqueros con experiencia que apenas llegan puedan asentarse en el arco de Boca. En el lateral derecho, para mí los dos, gente, Weigand y Barinaga. Barinaga nunca tendría que haber venido. Y Weigand, desde que llegó de Estados Unidos, yo si bien por ahí le tenía confianza, no terminó de dar pie con bola. Entonces para mí los dos es una venta sí o sí. Para mí Gorosito, como el 4 suplente, que jugó la final del Mundial Juvenil el año pasado, tiene que tener minutos, tiene que sumar minutos para en el futuro asentarse como el 4 de Boca, y al quien yo iría a buscar en esa posición para que sea el titular sería Nathan Nández. Así yo tengo a un tipo de experiencia que ya jugó anterior en Boca y que últimamente antes jugaba de 8, entonces ahora se retrasó y está jugando de 4, junto a un juvenil. Me parece que ahí ya tenés completo el puesto. En el otro lateral izquierdo no traería nada, lo dejaría a Lautaro Blanco, que para mí de buenos momentos, sí lo haría practicar 200 centros al punto del penal, así no de 10 en Boca 5, así puede invocar aunque sea 9, 8 y uno irse desviado. Y de suplente el 3 de la reserva, Santiago Sampieri, también campeón con la reserva el año pasado. Sepan que lo que voy a armar, gente, es un montón de juveniles, pero es mi equipo lo que voy a armar. Me tendría a Lautaro Blanco como titular y a un juvenil como suplente, lo mismo que en el lateral derecho. Con la diferencia es que en el lateral derecho sí traería y en el lateral izquierdo no. En la saga central, creo que los 2-6 son dos jugadores que ya no tienen que estar más. Ayrton Costa en el último tiempo demostró que no le da, entonces si se puede recuperar la plata invertida creo que sería lo mejor. Marco Pellegrino, lo mismo, suplente al pedo. El otro día tampoco tuvo un gran partido. Yo traería un 6. Y de suplente lo dejaría a Matías Satas, categoría 2008, selección juvenil también. Me parece que se le puede empezar a dar más lugar a los chicos. Y como titular traería a otro ex Boca, el paraguayo Junior Alonso, experimentado, que si bien no se fue bien, se fue libre a mitad del 2020, pero cuando estuvo dentro de todo supo rendir y yo le daría otra oportunidad. En el puesto el número 2, Figal, patada en el traste afuera. Subiría a Facundo Jagger Herrera como suplente. De Lautaro Di Lolo, que lo mantendría 6 meses más antes de ser vendido. Entiendo que también en el último tiempo estuvo bajo, pero me parece que en general todavía le sigue dando positivo lo que es él adentro de la cancha. Me parece que es cumplidor. Pero insisto, entiendo que en el último tiempo estuvo flojo. Yo le doy 6 meses más y después le buscaría un nuevo club. Entonces arrancamos. Yo ya traería un arquero, un lateral derecho y un número 6. Ahí, gente, yo ya completo la defensa. La titular sería
Nández, Di Lolo, Alonso Blanco y la suplente los 4 de la reserva: Gorosito, Herrera, Satas, Sampieri. En el mediocampo, en el puesto del número 5, Paredes indiscutible. Yo creo que Delgado también, si se lo puede aguantar 6 meses más, sería un golazo. Entiendo que es el jugador a vender y que es importante que Boca empiece a vender. Pero me parece que yo 6 meses más a Delgado todavía lo resistiría, y el próximo año, al igual que Di Lolo, les buscaría que se puedan ir aunque sea a Europa por una buena plata. De suplente de Delgado también lo pondré a Camilo Rey Domenech. Y después sí tenemos un quilombo importante. Para mí Herrera es retiro del fútbol. El otro día, gente, lo que pasó fue un papelón. Y yo quiero que esto lo entiendan. Que hay cosas que no se pueden permitir en Boca. Y en Boca hay que hacer esta limpieza de verdad. Di Carlo el otro día dijo que si iban 15 jugadores, yo creo que a 22 los saco. Entonces, para mí Herrera se tiene que retirar del fútbol. Ya está. El otro día, cuando tenía que agarrar la pelota, no supo hacerlo. No pudo. Entonces me parece que se va aunque sea con un gol hecho contra el Barcelona de Ecuador. Creo que dentro de todo se lo podrá recordar bien, pero me parece que ya está. De 8, entiendo que el titular es Ascasíbar. Lo que pasa es que Ascasíbar se hizo echar de manera insólita. Ascasíbar, un jugador que yo no hubiera traído, y lo dije. Que si bien al principio le costó, después levantó. En los partidos importantes no lo jugó bien o directamente no estuvo. Se hizo echar de una manera completamente insólita en Guayaquil. Entiendo que recién llega, pero yo lo mantendría en el banco e iría a buscar un 8. ¿Cuál es el 8 que yo iría a traer? Esa es una buena pregunta, porque no abundan muchos 8. Quizás yo, desde mi fanatismo, lo podría hacer el intento, un llamadito, a ver qué pasa. Posterior al Mundial, a Rodrigo de Paul, a ver si Paredes lo puede convencer. El hincha de Boca, fanático de Riquelme. ¿Por qué no se lo podría intentar convertir? Igual, insisto, lo veo muy difícil. Iría a buscar otro 8 que no tengo el nombre ahora. No sería Loyola. A mí Loyola no es un jugador que me guste. Pero insisto, no abundan muchos 8, o quizás de última, si no consigo nada, lo pongo a Ascasíbar de titular y repatrio a Santiago Dalmazo, hoy en Platense, para que sea suplente. Tengo un moco y me pica la nariz. Ahí está. No, todavía no. Ahí está. Belmonte, un jugador que, si bien yo en su momento lo pedí, no dio pie con bola en ningún momento. Alarcón, un jugador que no tendría que haber venido. 5 palos y medio aprox al pedo, gastados al pedo por un jugador, por un chileno que nunca anduvo. Rodrigo Bataglia, un jugador del que todos aman. Para mí es un matungo de 3 puntos. Jugando de número 5, porque jugando de central es malísimo. Jugando en un número 5 para mí nunca estuvo a la altura. Yo no sé qué le vieron a algunos para decir que Rodrigo Bataglia debería ser el 5 de Boca. Para mí, cuando jugó no estuvo. Me parece que es un pibe que no tiene despliegue, que si bien tiene buen posicionamiento, buena ubicación, mejor dicho, no tiene traslado, no tiene cambio de frente. No creo que le haga bien los relevos a Paredes, como si los hace para mí Delgado. Entonces, para mí, lo de Rodrigo Bataglia, un jugador que no tendría que haber llegado a Boca, me parece que lo mejor es que se vaya. Y yo, si me preguntan, armaría, bueno, el 8 titular, si se puede, de Paul Ascasíbar, si no, Ascasíbar Dalmazo. De número 5, Delgado Rey Domenech. Paredes. Y al quien yo iría a traer como para que sea un suplente de Tomás Aranda, el enganche indiscutido que tiene que usar la 10 de Boca sí o sí en el próximo semestre. Un suplente que yo sí traería es el de Argentino Junior, sobrino nieto de Maradona, ex River, Hernán López Muñoz, como para que sea suplente y cada vez que entra por lo menos te pueda marcar un poco la diferencia. Después, bueno, ya dije Tomás Aranda como titular. Si queremos otro en esa posición que yo sí o sí iría a traer, que para mí va a terminar viniendo, que es Paulo Dybala, que me parece que también sería un salto de jerarquía muy importante al club. Como para
ir peleando en ese puesto del número 10. O de última lo que podemos hacer es doble enganche, Aranda Dybala. Y de suplente Hernán López Muñoz. Y arriba, como yo terminaría formando es, lo sigo manteniendo. Perdón, me olvidé. Velasco, 10 palos a la basura. Lo hubiéramos traído todos, pero al fin y al cabo 10 palos a la basura. Si viene una oferta por 5, por 4, por 3, por lo que sea, yo lo termino vendiendo. Entiendo que terminar regalando patrimonio, pero un jugador que nunca dio la talla. Ni hablar que el chileno que usa la 8, que por no jugar ni un solo partido se va a llevar una millonada de plata, que espero que se pueda ir pronto, por lo que sea, porque no lo aguanto más al chileno. Porque así como dije siempre que Marquezín es el peor arquero de la historia de Boca, este es el peor número 10 de la historia de Boca. Este es un tipo, gente, que cada vez que yo lo veía salir a la cancha, veía que la voz del estadio lo nombraba, yo en la cancha ya me ponía de mal humor, porque no me lo banco. Porque es un tipo que cada vez que pudo se cagó en Boca. ¿Se entiende? Entonces, Palacios, afuera. Como sea, patada en el culo, chau. Insisto, López Muñoz, Aranda Dybala. Y arriba, para mí Vareiro dentro de todo es una buena incorporación, yo lo seguiría manteniendo como 9, entiendo que bueno, se desgarró en el partido con Huracán. Para mí Merentiel, igual también insisto que estuvo bajo, lo tendría quizá como un suplente, como una segunda opción, 6 meses, un año más, y si sigue sin dar pie con bola, ahí sí lo vendería por una buena plata. Para mí afuera Jiménez, una bolsa de papas que no se puede ni mover, que la 9 de Palermo la esté usando, y de Roberto Cherro y demás, la esté usando este tipo, es una falta de respeto absoluta. Que directamente el delincuente de Cavani esté usando la 10 es un improperio absoluto a nuestra riquísima historia. Otro también que si tiene un poquito de dignidad él, si tiene un poquito de amor, de un che loco, que amate un poco vos mismo, retirate del fútbol y dejá de robarle la plata a Boca. Entonces Jiménez, Cavani afuera, o Ángel Romero, un jugador que tampoco hubiera traído, que dije que a mí no me volvía loco, que en realidad dije que los 3 refuerzos de Boca ninguno me volvía loco. Vareiro sí estuvo andando, hasta se llevar más o menos hasta ahí. Romero para mí no rindió nunca. Para mí también la rescisión de contrato, adquisición absolutamente al pedo. Y traería un 9 suplente. Y el nombre que yo iría a buscar de suplente lo tendría a Vareiro solo, a Merentiel, lo subiría. Por afuera, Hanson. Tampoco, gente. Hanson 4 palos al pedo. Dije también en su momento que no lo hubiera traído. Changuito es Changuito, va a seguir siendo Changuito toda la vida. Para mí, la primera oferta que venga del fútbol de afuera, Boca se lo tiene que desprender urgente porque no va a dar más que esto. Entonces me parece que Ceballos y Hanson también es una venta. Por afuera subiría Leo Flores, también de la reserva, de un grandísimo presente. Que está teniendo el juvenil en la reserva, haciendo goles. Que lo tengo un poco visto, me parece que es un 7 dentro de todo rápido, picante. Que me parece que ya es hora de que sea promovido a la primera. Y como 9 suplente, yo... ahí se los digo. También quizás subiría a Gelini, me estaba olvidando, para que integre el banco de los suplentes. Que digamos, me parece otro, el eléctrico, como le dicen, me parece que también puede llegar a aportar mucho como suplente. Y el 9, que yo iría a buscar, para que sea suplente junto a Merentiel, de los suplentes de Vareiro, sería el ex River Miguel Ángel Borja. Un tipo que yo lo veo para jugar en Boca, un tipo que ya dijo que tuvo ofertas para venir a Boca y que no se terminaron dando por algunos motivos,
Pero me parece que si Boca lo logra convencer como 9 suplente, el colombiano sería una grandísima adquisición, porque Boca tiene que tener banco de suplentes también, porque Boca no tiene que tener solamente un 11 de memoria. Es muy importante tener banco de suplentes. Y Belgrano, saliendo campeón, lo demostró. Porque los tipos que definieron el partido fueron justamente Franco El Mudo Vázquez y Ubita Fernández, que perdón, pero no sé el nombre de pila. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese para darse cuenta que también hay que tener banco de suplentes? Entonces, vamos a hacer un repaso importante. Mi 11 titular que yo armaría: Musso, Nández, Di Lolo, Alonso, Blanco, Delgado, Paredes, De Paul, intentaría, Dybala, Aranda y Vareiro. Y en el banco de suplentes, el arquero de la reserva, Rodríguez creo de apellido, son 12 los suplentes: Gorosito, Facundo Herrera, Matías Zata, Santiago Sampieri, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascasíbar, Hernán López Muñoz, Gonzalo Gerini, Leonardo Flores, Miguel Ángel Merentiel y Miguel Ángel Borja. Ese, gente, es el equipo que yo intentaría armar como pueda. Por supuesto que si quizás Borja dice que no, hay que ir a buscar a uno suplente. Si De Paul dice que no, yo mantendría a Ascasíbar de titular y a Dalmazo de suplente, porque también siempre hay que tener opciones. Con el Vasco Arrobarrena es más o menos lo que yo puedo más o menos imaginarme armar. Pido por favor que cierren a un técnico de verdad. Pido por favor que el Vasco, y que se vayan 22 jugadores y todos los que nombré. Los 2 arqueros, Marquesín Bray, los 2 laterales derechos, Barinaga y Weigand. Me olvidé de Braida. Braida no tendría que haber llegado. Braida un espanto. Afuera. Figal, Costa, Pellegrino, Bataglia, Belmonte, Alarcón, Velasco, Palacio, Ceballos, Johansson, Cavani, Jiménez y perdón si me olvidé de un otro. Lo que pasó el otro día, gente, es demasiado grave. Entonces hay que hacer una limpieza profunda. Hay que traer nuevas caras y deseo de verdad y de corazón que Román pueda traer a un técnico de verdad, que pueda cerrar el Vasco y que lo dejen trabajar tranquilo, como el propio Riquelme dijo allá por el 2015. Espero que al Vasco le traigan lo que quiera y lo dejen trabajar tranquilo. Espero, Román, que vos lo dejes de verdad trabajar tranquilo y que no haya muchos inconvenientes. Basta de subestimar el puesto del técnico. Román, el año que viene no te presentes y apostate todo a este año y medio para hacerlo de la mejor manera e irte de Boca bien. Y que hasta incluso si te vas bien, si te vas coronándote, en el futuro y si dejamos pasar 2 años, podemos creer que tu gestión fue buena. Los campeonatos locales, 3 eliminaciones a River, pero insisto, va a depender de vos, porque estos 2 años y medio fueron caóticos para la historia de Boca. Entonces yo pido que en este año y medio que te queda y en el 2027 no te presentes, te pueda ir de la mejor manera. Ahora, si el próximo año ganás la Copa Libertadores, yo voy a pedir que seas reelecto. Y que por favor se construya una verdadera oposición, una tercera opción, sin Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri es pasado al baúl de los recuerdos. Por eso espero que se terminen juntándose lo mejor que puedan, algunos, y lejos de Riquelme y de Macri. Y que se termine esta grieta que tan mal nos está haciendo a los hinchas de Boca. Esto solo quería decir, es una visión de un socio de Boca que está preocupado por el actual momento de su club, que espero que se hagan las cosas de la mejor manera. Creo que no tengo más nada para decir, no sé si me olvidé de algo, quizá cuando termine el video diré, ¡ay, me olvidé de decir esto! Pero bueno, es lo que me acuerdo ahora de decir. Dije cómo armaría yo el plantel, dije a qué técnico traería o a quiénes tendría en carpeta. Y bueno, y di mi opinión para lo que tienen que ser las elecciones pasadas. Y por supuesto, fuerzas y mi más sentido pésame a la familia
de quizás el mejor cantante de la historia del rock nacional. Para mí, a mí me gusta mucho Callejeros, para mí es Fontanat y después viene el Indio. Pero bueno, en términos de popularidad, no tengo dudas que Carlos Alberto fue el más grande. Un tipo que trascendió, ¿no? Así que espero, Indio, de donde quiera que estés, gracias por todo lo que nos diste con tu música. Y bueno, a su familia, a sus seres queridos, desde acá un beso y un abrazo enorme, ¿no? Les pido por favor que se suscriban acá a mi canal de YouTube, que hay que llegar urgente a los 400 suscriptores. Que me sigan en mis redes, Jero Taliano en Instagram y Twitter, Jero.Taliano en TikTok. Por favor, compartan este video, este contenido absolutamente independiente. Y bueno, ahora se vendrá el Mundial. Creo que subiré alguna entrevista más que tengo que hacer, que me consiguieron para hacer, que no voy a decir el nombre. Haremos el parate por el Mundial porque voy a estar con el tema de las reacciones. Voy a subir una historia de un Mundial, de por qué Argentina no lo ganó. Ya se van a enterar el por qué durante el transcurso del Mundial. Y bueno, espero que en un futuro Boca pueda salir adelante. Es lo que deseo y nada. Les mando un abrazo a todos ustedes, los hinchas de Boca. Chau, chau y los quiero mucho.